Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Hoy la invitación es a irnos a una cárcel muy particular que está llena de historia, de teología, de encuentros bien particulares, que tuvo un personaje que nos ha dejado un legado tremendo, como es el apóstol Pablo. Hasta allí lograste llegar, Salvador, y lograste entender por experiencia personal cómo es que vivió el apóstol en esta época tan especial de su vida. Contanos al respecto. Bueno, en las afueras del Foro Romano, ubicada en el Foro Romano, en el límite del Foro Romano, en la antigua Roma, hay una cárcel que hoy lleva el nombre de cárcel Mamertina. El nombre más antiguo era Tullianum, y es una prisión que tal vez lleve ese nombre porque en el latín antiguo sería un derivado de la palabra chorro de agua. Tulio. Chorro de agua. Me parece que esta explicación es mucho más coherente que las otras que dan, de que Tullianum podía ser por Tulio Hostilio, por Servio Tulio, ¿no? Creo que el chorro de agua que hay en ese lugar es muy importante porque era una fuente sagrada del paganismo. Entonces allí hay una cantidad de estratos que vienen desde 7 siglos antes de Cristo en el lugar. 7 siglos antes de Cristo había allí un lugar donde había una fuente de agua que se la consideraba sagrada en el paganismo y que la gente iba a ese lugar. Iban a construir un templo allí. El tiempo pasa y las cosas pasan también, y le queda, para mí desde allí le queda el nombre de chorro de agua en el latín arcaico, ¿no? Es decir, por la adoración que había al agua en ese lugar. Hacia el año 386 a.C., Roma es saqueada por los galos. Fue construida en esa época posiblemente la prisión esta. Y fue originalmente creada como una cisterna en el suelo, en un segundo nivel, porque tiene 2 niveles, ¿no? Hay como un sótano y una parte de arriba. En el nivel inferior fue transformada en una cárcel. En ese momento se transforma en una cárcel. Quiere decir que antes, mucho antes de Jesucristo, por lo menos casi 4 siglos antes de Jesucristo, ya allí había una prisión. Lo interesante es que los romanos no tenían como castigo la cárcel. ¿Ah, no? La prisión no la tenían como castigo. Lo que quiere decir que estas cárceles que se hacían, de las cuales son muy pequeñas, ¿no? Las tenían únicamente, por ejemplo, cuando los romanos salían y hacían una conquista. Llevaban a los jerarcas del pueblo vencido, a los gobernantes del pueblo vencido. Los encerraban en esta prisión, que hoy se llama cárcel Mamertina, y esperaban hasta que se hiciera el desfile triunfal. Y en el desfile triunfal los sacaban, los exhibían y los mataban. Quiere decir que en esa cárcel iban los condenados a muerte, en espera nada más que de la sentencia definitiva que los condenara. Era muy poco tiempo. Quiere decir que era muy poco tiempo. Por eso es una cárcel muy pequeña, está puesta en un extremo del foro y tiene ese destino. Ahora, allí hubo prisioneros famosos antes de Cristo, porque esos pueblos vencidos tenían sus jefes y sus jefes fueron a ese lugar antes de ser muertos. En el año 123, Herenio Sículo, que era amigo de Cayo Sempronio Graco, estuvo allí. Yugurta, que era el rey de Numidia, estuvo también allí. Vercingetorix, que era el rey de los galos, en el 46 a.C., estuvo allí. Lo que quiere decir que mucha gente famosa que había sido vencida o que entraba en conflicto con el Imperio Romano, que había sido condenada a muerte, estaba en ese lugar. Hoy lo han convertido en un lugar de peregrinación. Mira. Hay un turismo que está armado en Roma para ciertos turistas que llegan a Roma, no conocen y quieren hacer un tipo de turismo que se llama turismo cristiano. Entonces se siguen todos los lugares que tenían que ver con el cristianismo. Y entre otras cosas,
se preparó justamente la cárcel mamertina, que yo la vi hace muchísimos años. La primera vez que fui a Roma estuve allí y estaba abierta al público. La penúltima vez que fui estaba cerrada, porque la estaban preparando como museo para explicar todos los detalles, por lo menos conocidos, de esa cárcel. Claro. Se dice que en esa cárcel estuvieron presos el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Se dice. Hay más pruebas de que haya estado allí el apóstol Pablo y haya escrito lo que se llaman epístolas de la prisión en ese lugar, que haya estado Pedro. Pero no obstante, es un lugar que el dato de que Pedro estuvo allí proviene del siglo IV, ¿no? Hasta ese momento no había tenido, no hay elementos. Pero tiene algunos símbolos cristianos puestos allí que hablan que desde muy antiguo ese lugar era reverenciado como un lugar donde habían estado, por lo menos los apóstoles, ¿no? Había estado el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo es la cárcel? ¿Qué es lo que queda en este momento? Cuando uno entra a una sala que sería la sala de guardia, donde estaban los guardias reunidos allí. Esa sala tiene un solo detalle interesante, digamos importante, que es que en el centro de la sala hay un agujero redondo, grande, con una reja puesta arriba. ¿Por qué? Porque la celda está abajo. Lo que quiere decir que los soldados arriba, a través de esa reja, veían qué era lo que hacían los presos abajo. Entiendo. ¿No? Vigilaban a los presos abajo. Ahora, cuando uno baja, es cuando realmente allí se encuentra con algo terrible. Porque imaginémonos que allí, si había una fuente, era un lugar de agua surgente. Y donde hay agua surgente quiere decir que las paredes exudan también agua. Es una cárcel que está tallada en la piedra y la piedra está permanentemente húmeda, y en ese lugar se ponían a los prisioneros que tenían que sufrir todas las inclemencias de un lugar como ese, un lugar húmedo, oscuro, que realmente allí iban prisioneros sentenciados que ya estaban a muerte. Sentenciados a muerte, o iban a estar sentenciados a muerte. Se dice que el apóstol Pedro estuvo allí, y también después se levantan ciertas leyendas sobre el pozo de agua, y algunos dicen que el pozo de agua surgió porque el apóstol Pedro tenía que bautizar a los soldados que se habían convertido con él, pero realmente hay noticias de que por lo menos 4 a 7 siglos antes, 7 siglos antes ya estaba la fuente de agua, y 4 siglos antes ya estaba armándose allí un culto al agua, ¿no? Quiere decir que un lugar de adoración al agua se transformó en un sitio cristiano en este momento, que aparece todas las leyendas. Ahora, no sería extraño que si habían sido condenados, estuvieran. Yo dije, hay más pruebas del apóstol Pablo porque hay pruebas de que estuvo en prisión, de que estaba en cadenas, de que esperaba la sentencia, no tantas pruebas históricas del apóstol Pedro, documentales. Pero es indudable que a Pedro lo sacrificaron en Roma, es decir, que allí termina sus días. Ahora, no murieron, ninguno de los dos murió allí. Pedro muere en la colina del Vaticano. Era la colina donde se llevaban los reos. Como él no era romano, sino que era judío, no estaba bajo la protección de la ley romana para los condenados. Claro. La cruz, la crucifixión, era una forma de castigo que se daba únicamente a los no romanos. Lo que quiere decir que Pedro, si murió allí en Roma, como nos cuenta la tradición, muere, pero muere en la colina vaticana y muere crucificado porque no era romano. Claro. Mientras que Pablo se dice que murió en un lugar que se llama de las Tres Fuentes, en las afueras de la ciudad de Roma, porque como ciudadano romano debía ser decapitado. La muerte era por decapitación, quiere decir que eran dos muertes diferentes. No obstante, está allí la cárcel, señalando que, y con muchas pruebas de que allí por lo menos el apóstol Pablo es donde escribió las últimas cartas, como la segunda carta a Timoteo. Es el lugar donde la tradición y una documentación, por supuesto que no es una documentación exhaustiva, pero todos los indicios, por así decirlo, todas las pruebas dan que allí estuvo el apóstol Pablo escribiendo sus cartas. Y realmente entrar es ver la situación extrema en la que debía estar, una situación límite, porque estaba en un lugar totalmente inhóspito, ¿no? Con guardias, soldados arriba, soldados romanos arriba, que lo estaban vigilando y que bajaban periódicamente para ver cómo estaban los prisioneros. Pablo escribe allí algunas cartas, posiblemente la carta
a los Filipenses, por ejemplo, que es una de las cartas de la prisión. La segunda carta a Timoteo también es una carta de la prisión. Y son cartas donde él habla, por ejemplo, en la carta a los Filipenses, él habla repetidamente de que puede llegar a ser entregado a muerte, ¿no? Y en la segunda epístola a Timoteo ya es como el testamento del apóstol Pablo, es lo último que él está diciendo. Lo que quiere decir que uno experimenta allí realmente lo que deben haber vivido estos hombres en el momento cumbre de su vida. Y se explica también muchas de las cosas que ellos mismos escribieron, ¿no? Se explica el hecho de que Pablo se haya sentido victorioso al escribir la carta a los Filipenses, pero a la vez esté diciendo que puede ser entregado como libación, puede ser muerto por su fe. Esto es lo que quiso significar eso, que lo podían matar acerca de su fe. Quiere decir que hay una cantidad de cosas donde se mezcla la tradición y la leyenda, pero también la historia, que está ligada a esa cárcel. Ahora, posteriormente se la llamó cárcel mamertina, es decir, le sacaron el nombre de Tulliunium que tenía y le pusieron cárcel mamertina. ¿Por qué? Porque posiblemente estuviera relacionado con una colina dedicada a Marte que estaba cerca del lugar. De ahí vendría el nombre Mamertina. Ahora, es una experiencia notable poder entrar en ese lugar, ¿no? Y bueno, de ella te invito a que charlemos luego de la pausa. En nuestro programa Tierra Firme hemos hecho una descripción, hemos tratado de ubicarnos dónde estamos y luego queremos ver entonces qué experimentaste al estar allí. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Qué se siente, Salvador, llegar hasta el lugar donde presumiblemente, y por los datos que tenemos, sabemos que se pudo haber escrito la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, segunda de Timoteo, haber estado en el lugar donde se vivieron tantas cosas cumbres en la vida de alguien tan significativo para la fe cristiana? Contanos. Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo primero que le dicen al visitante, porque hoy es un lugar de visita constante, esta es una cárcel de máxima seguridad. Lo que quiere decir que dentro del Imperio Romano y dentro de lo que era Roma, era la cárcel más importante, la única y la más importante, pero era de máxima seguridad. Mirá vos. Y la máxima seguridad se nota por la forma en que está armado el escenario donde se tenía que mover el soldado romano. Desde la zona donde están los soldados romanos hasta la celda propiamente dicha hay una escalera. La escalera de hoy es moderna. Uno puede imaginarse que había allí una escalera muy primaria, muy primitiva, de madera, para bajar a los prisioneros, y que no los bajaban justamente con guantes de seda por ese lugar, ¿no? Y uno dice, bueno, estaban continuamente vigilados, continuamente bajo el ojo de los soldados que eran reemplazados cada 4 horas en aquel lugar para controlarlos, pero además bajo la presión de la sentencia de muerte. Y yo quería ir a ese lugar, recorrí mucho para llegar porque no ubicaba la cárcel mamertina, así que rodeé todo el foro romano por afuera hasta encontrar el lugar exacto. Y me interesaba llegar para ver el clima en que se había escrito todo eso, sobre todo la segunda carta a Timoteo,
que siempre ha sido una carta que me resultó conmovedora, ¿no? Por la fuerza que tiene y por la forma en que él encara el final de la vida y el ministerio. Recordé que en la Biblia Pablo deja testimonio de alguien que lo fue a buscar a la cárcel y que realmente tuvo que recorrer mucho para encontrarlo, y creo que yo también tuve que recorrer mucho para encontrarla, esa cárcel, ¿no? Pero lo que buscaba esta persona era justamente encontrarse con el apóstol Pablo, y que era muy difícil relacionarse con él en ese momento, porque no hay que olvidarse que era un sentenciado a muerte, que el cristianismo estaba siendo perseguido, y que cualquiera que estableciera un contacto directo con Pablo inmediatamente entraba bajo sospecha, ¿no? La sospecha de ser también un cristiano y de tener mucha importancia dentro de la iglesia cristiana. Así que uno llega allí y lo primero que pensé es: parece imposible que alguien pueda escribir una carta como esa, con tanta luz espiritual, en un lugar de tanta oscuridad y en un lugar tan inhóspito como ese en el que estaba el apóstol Pablo. Pero uno además siente lo que fue la gesta de los primeros cristianos. Es decir, donde la fe no era simplemente una cosa que se adicionaba a la vida, sino que era la razón misma de la existencia y de la vida, que había un compromiso de fe que no se ve en este tiempo. Hoy cualquiera andando por la calle uno lo detiene y le pregunta cuál es su religión y dice: yo soy cristiano. Pero no está dispuesto a arriesgar absolutamente nada por su fe, ni a pagar ningún precio por su fe. Allí había hombres que pagaban el precio realmente de su compromiso con Cristo. Aquello como Bonhoeffer dice, el precio de la gracia. Mientras que el Evangelio se recibe por gracia, porque es la gracia de Dios, el discipulado tiene un precio y tiene un costo, y eso lo supieron Pedro y Pablo, que había que sufrir realmente por la fe, porque estaban en un mundo totalmente paganizado. Y uno llega a ese lugar y piensa en los muchos que plantean un cristianismo de luces y de maravillas y de siempre bendición y siempre victoria y siempre dinero y siempre riqueza y siempre salud y siempre libertad. Y dice, qué distinto que es el cristianismo, como lo plantea la Biblia, a como lo están planteando los mercaderes de la fe que pululan por todas partes en el día de hoy. Porque ¿qué le dirían entonces al apóstol Pablo, que está allí en la pobreza, pidiendo que le traigan un capote para poder cubrirse, porque seguramente no tenía ni para comprarse un capote en ese momento, pidiendo realmente el auxilio emocional de otros cristianos y diciendo que todos lo habían abandonado? Entonces, ¿cómo explicamos eso frente a este exitismo con el que se plantea el Evangelio? Y creo que estando en ese lugar y pensando en Pedro y Pablo y en cómo terminan sus días y en todo lo que ellos hicieron por la fe, ¿no? Porque nos queda testimonio de la obra que hicieron y de la entrega que tenían, uno se da cuenta hasta dónde se ha perdido la dimensión del cristianismo esencial para que se predique hoy un cristianismo muy barato, un cristianismo muy superficial, que no tiene nada que ver con este compromiso de la vida hasta la muerte que tenían Pedro y Pablo en ese momento. Lo que quiere decir que uno toca, en ese lugar, toca como en pocos lugares, toca la realidad del compromiso de fe. Y yo estuve un rato bien largo en ese lugar mirando y pensando, y dije, bueno, estos eran realmente hombres comprometidos con la fe y comprometidos profundamente con la fe, hasta tal punto que llegaban a entregar su vida por la fe. Ellos entendían realmente lo que era el Evangelio y lo que era Jesucristo. Y creo que en este tiempo, que es un tiempo de frivolidades, es un tiempo de claudicaciones, es un tiempo de la falsificación del Evangelio, ¿no? El Evangelio de Jesucristo con el mensaje poderoso, potente que tiene, ha caído en manos de comerciantes que lo presentan como si fuese un método de autoayuda, ¿no? O un sistema de enriquecimiento material, o una panacea para solucionar todos los problemas. Frente a todos estos comerciantes, estos mercaderes de la fe que pululan por el mundo, uno ahí toca la raíz de lo que es el verdadero cristianismo, que es un compromiso profundo con Jesucristo y un compromiso que llega hasta la entrega de la propia vida. Y se llega a la esencia misma de lo que es la fe. Y se mira un poco el presente y se dice, qué tremendo que es que la fe cristiana haya llegado a este tipo de manifestaciones.
pero además uno siente el tremendo compromiso de predicar y de proclamar y sobre todo de vivir un evangelio comprometido como ese que vivían Pedro y Pablo en el principio. Y creo que ese evangelio que les dio fortaleza para la vida, pero sobre todo fortaleza para la muerte, es justamente el que necesitamos hoy. No estas luces de colores que tratan de deslumbrar, pero que son huecas en el fondo, sino necesitamos una fe que nos ayude en la vida y que nos dé esperanza para la eternidad como la que tenían aquellos cristianos del principio.
Escuchábamos el Allegro Assai del concierto para cello y cuerdas en re mayor número 2 de Boccherini, aquí en Tierra Firme. Ahora queremos escucharle a usted y saber su opinión sobre todo lo que ha explicado y recorrido en la historia y la experiencia personal Salvador de Lutri allí en esa cárcel del apóstol Pablo. Puede hacerlo por SMS, por WhatsApp a este número, signo de más, 598 91 610 610, audio o texto, como prefiera. Va de vuelta, signo de más, 598 91 610 610. Tenga también en cuenta nuestro sitio web tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar el programa, descargarlo, compartirlo, opinar y encontrar toda la biblioteca digital de Tierra Firme. tierrafirmertm.org. Y también, si nos busca, nos va a encontrar en Spotify para actualizarse y seguir también los programas que ponemos allí semanalmente. Todo esto a sus órdenes, para que pueda utilizarlo, compartirlo y ayudarnos también a buscar temas que sean apropiados para nuestra comunidad, que también si usted quiere sumarse a las redes sociales nos puede seguir allí también y ser parte. tierrafirmertm.org, nuestro sitio web del cual encontrar todos los enlaces. Bueno, dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.